de agosto de 2022. Bienvenidos todos a Contacto Directo. Qué gusto que nos acompañen. Nuestros invitados de hoy son Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, representante del gobierno en la mesa de diálogo sobre los subsidios. Vamos a hacer seguimiento al avance o estancamiento sobre el plan técnico para la focalización del subsidio a los combustibles. Además, cómo avanza la ejecución presupuestaria en obras públicas en el primer semestre del 2022. También estará con nosotros Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas. Hay una baja ejecución presupuestaria en carteras vitales para el desarrollo, para la generación de empleo, y lo vamos a analizar. Son datos del Ministerio de Finanzas puestos en contexto por el Observatorio del Gasto Público. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Estamos en el día 49 de los diálogos entre el gobierno y las organizaciones sociales que se levantaron contra el régimen el pasado mes de junio. Día 49 de 90. Uno de los temas que allí se tratan, uno de los más importantes, es el que refiere a la focalización del subsidio a los combustibles. En la mesa que aborda ese tema fue el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el encargado de trabajar, o es el encargado de trabajar en la propuesta del plan técnico de focalización, y por ello nos acompaña Darío Herrera, titular de esa cartera de Estado. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. ¿Qué tal, Lenny? Muy buenos días. La FENOCIN reclama que no se ha entregado la estructura de costos unitarios y consolidados de la producción nacional de combustibles, así como el monto anual del subsidio. Y aunque se ha dado un monto, 3.500, 3.800 millones de dólares, señalan ellos que no se ha descrito los rubros que componen este subsidio. ¿Por qué no se entrega esa información? Ese dato es incompleto, Lenin. La información se entregó en las primeras 4 sesiones que tuvimos nosotros con las organizaciones sociales. Se hizo un detalle absoluto de la estructura de estos costos, pero además de eso, la semana pasada se tuvo una reunión de aproximadamente 11 horas entre los representantes de las organizaciones sociales con técnicos de Petroecuador, donde se analizó rubro a rubro la estructura de costo de los combustibles y de cómo se genera este subsidio que en este año superará los 3.800 millones de dólares. Ahora, un representante de la FENOCIN no estuvo presente y eso es un poco diferente, ¿no? Pero sí estuvieron representantes de la CONAE y de la otra organización social. Están pidiendo entonces lo que ya se les ha entregado. Confírmenos entonces, ministro, si ese otro dato que se solicita y que es el monto anual de contrabando, así como la georreferencia de los puntos de fuga de los combustibles, ese dato también ya lo dieron. Es correcto, nosotros llevamos ya 3 reuniones de la comisión técnica que es parte de la mesa número 1 de combustibles, ¿no? Han habido 4 reuniones presenciales de la mesa principal de combustibles. Cuando ya llegamos a un dato técnico o a una parte técnica, decidimos conformar una comisión técnica para ya focalizar sobre todo el quién y el cómo de la focalización de combustibles. En esta mesa se ha explicado, se ha dado datos sobre temas de contrabando, entre otros. Hablemos entonces de eso. Tomando en cuenta estos datos técnicos, ¿ya determinaron quién debe continuar recibiendo el subsidio? Estamos en eso, Lenin. A ver, este es un problema que lleva por lo menos 3 décadas, ¿no? Y hay que entenderlo de esa manera, es muy complicado. Tenemos aquí grandes desafíos realmente. La información es muy pesada de analizar. Hemos recibido la ayuda de todas las instituciones del Estado, sobre todo el SRI, que tiene mucha información al respecto. El día lunes, que tuvimos nuestra tercera sesión técnica, analizamos ya en detalle ciertos criterios de elegibilidad para poder focalizar estos subsidios. Ahora, lo que tenemos que entender hoy es que en este año 2022 este subsidio de combustibles o de los combustibles va a sumar alrededor de 3.800 millones de dólares. Esto es mucho más que los 3.200 millones del presupuesto de seguridad, mucho más que los 3.300 millones del presupuesto de salud o que los 3.380 millones del presupuesto de educación. Es un monto muy importante y obviamente hoy todos estamos recibiendo el subsidio de combustible y algunos tenemos mayor capacidad de poder pagar por estos combustibles que otros. Está mal focalizado y hacia allá tiene que dirigirse todo el esfuerzo de la mesa de diálogo, que por cierto, una de las temáticas es las propuestas se tienen que levantar en conjunto, en consenso, junto con las organizaciones sociales. Me llama la atención, ministro, que
no tengan todavía definido quién debe continuarlo recibiendo. Entiendo que el problema está en el cómo focalizar, pero ¿quién debe recibirlo? Transporte, sector productivo, los quintiles más pobres. No necesariamente, Lenin. Yo creo que las primeras 4 sesiones definieron el qué. ¿Qué es el subsidio? ¿A quién afecta? ¿Cómo se lo mide? Ciertos paradigmas fueron rotos porque es muy importante, ¿no?, tener esa comunicación con las organizaciones sociales. Eso ya sucedió. La mesa técnica tenía o tiene 2 objetivos: definir el quién y eventualmente la misma mesa técnica definir el cómo se focaliza para ese quién definido. En este momento estamos muy cerca de llegar a quién es la persona o quiénes son los que deben estar excluidos del subsidio y quiénes que tienen que estar incluidos dentro del subsidio. Estamos muy cerca de lograr muchos criterios y muchos datos que hemos analizado ya nos han llevado a un consenso en estos criterios que en este momento nos llevará luego a un informe técnico para la mesa principal de combustibles. Usted dice muy cerca y yo le pregunto, ministro, ¿cuándo? ¿Cuándo va a estar lista esa propuesta final de focalización? Pero sobre todo, ¿cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta para ello? Mira, la focalización definitivamente está dirigida a vehículos, ¿no? Aquí una de las variables principales tiene que ser el cilindraje del vehículo, por ejemplo. Pero no me quiero adelantar sobre eso porque estamos analizando estos datos, ¿no? No queremos crear o emitir un criterio que genere algún tipo de especulación. Lo que sí tiene que estar consciente el pueblo ecuatoriano es que las decisiones que se están tomando de parte del gobierno y también con el apoyo de las organizaciones sociales en consenso tienen que beneficiar o tienen que ser dirigidas para que la focalización de los combustibles le llegue realmente a las personas más vulnerables y que necesitan. Y yo creo que eso es uno de los consensos más importantes que hemos alcanzado con las organizaciones sociales. Primero, de que el subsidio, aunque necesario a veces, tiene que ser temporal y tiene que ser realmente bien focalizado y sobre todo eficientemente entregado. Y es ahí donde la tecnología y el cómo, definir el cómo, va a jugar un papel muy importante. Ministro, cuando ustedes dicen que el gran desafío de la focalización será la formalización de muchas de las actividades productivas del país, así como la legalización de muchas de esas actividades, ¿a qué se están refiriendo? Ponemos un par de ejemplos, Lenin, ¿no? Imagínate un carro particular de alto cilindraje, que en teoría no debería tener un subsidio, ¿no? Pero es utilizado por una persona en alguna actividad productiva, que quizás no está formal. Esta persona tiene que registrar esta actividad productiva. Hicimos un análisis, por ejemplo, en el SRI teníamos un poquito más allá de 2 millones de contribuyentes registrados, pero la población económicamente activa es un poco mayor. ¿Cuáles son esas actividades? Todo eso tiene que ser sopesado, medido, evaluado, de manera de que la focalización sea apropiadamente dirigida, no cometamos ningún error y se afecta a un sector de la economía. Aquí hay que dejar algo en claro, y es que no se trata de focalizar el subsidio para que el Estado ahorre recursos. Lo que se busca es liberar ese dinero que se destina al subsidio para que sea redireccionado al gasto social. Es eso. Es correcto, mi querido Lenny. Mira, en este momento la mayoría del subsidio, del costo del subsidio, lo reciben las personas que más tenemos. Y eso hay que analizarlo bien. ¿Para qué? Para que cuando el subsidio sea focalizado realmente beneficie a las personas que menos tienen, a los más vulnerables. Y hacia allá debemos ir. En este momento recuerda que los combustibles o el subsidio lo tenemos todos. Pero está mal enfocado. Eso fue uno de los primeros paradigmas que fueron analizados y que fueron superados con las organizaciones sociales en las primeras reuniones que tuvimos en el mes pasado. Ahora, usted dice estamos cerca de definir el quién y el cómo, pero a veces en las puertas del horno se quema el pan. Ya a las organizaciones sociales les preocupa, y así lo han manifestado, que el tiempo pase y que las mesas no cierren los temas. Y en particular el de los subsidios, ministro, entonces, y no solamente las organizaciones sociales, la sociedad en su conjunto tiene una amplia expectativa de cuándo se va a definir esto. Ustedes van a llegar hasta el final de los 90 días con este tema aún en discusión.
Yo entiendo la frustración, pero también entendamos de que este es un problema de 30 años, un problema muy complejo, que no tiene solamente una solución. Y las soluciones tienen que ser adoptadas, primero, identificadas, tienen que ser muy sencillas, muy simples de implementar, porque caso contrario la focalización no se va a lograr. Pero más allá de eso, de la metodología que estamos utilizando, y aquí agradezco a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana por esa gran guía, está dentro de estos 90 días. Nosotros pensamos que podemos lograr este objetivo dentro de los 90 días trazados. No obstante, las organizaciones sociales, ellas mismas, sus representantes dentro de las diferentes mesas, especialmente en esta de combustibles, han indicado de que si tenemos que quedarnos un poco más, pues no hay ningún inconveniente. Entendamos también una cosa, que el momento que tengamos definido el quién y el cómo, no significa que al día siguiente esto va a entrar en efecto, eso no, para nada, ¿no? Esto va a ser un proceso, el proceso de focalización, la tecnología que se vaya a utilizar y los procesos tendrán que ser paulatinamente implementados por el gobierno nacional para focalizar los combustibles. Ministro, usted asumió la cartera de Transporte y Obras Públicas iniciando el mes de julio, pero con toda seguridad nos podrá informar por qué razón el presupuesto ejecutado de este ministerio en el primer semestre fue de apenas el 27.8%. Y una cosa más, durante ese primer semestre usted era ministro de Vivienda y en esa cartera, la de Vivienda, la ejecución presupuestaria fue menor incluso, de apenas un 7.8%. ¿Tienen presupuesto y no ejecutan? ¿O no tenían la plata y por eso es que no se ha hecho mayor cosa? No, el tema de dinero no es el problema. Uno tiene sus techos presupuestarios. Lo que aquí hay que entender, mi querido Lenin, son los ciclos de inversión de cada una de las carteras de Estado. Y aquí hay una gran diferencia en lo que es vivienda, por un lado, y lo que es obra pública, por el otro. Yo te adelanto nomás, al día de ayer la cartera de vivienda tiene el 76% de ejecución presupuestaria, cuando hace 2 meses tenía el 7 o el 8, y es porque los ciclos son diferentes. Gran parte del trabajo en la cartera de vivienda tiene que ver con la calificación de beneficiarios, con la creación de planes, con por ejemplo, el decreto ejecutivo que fue firmado en el mes de mayo, que regula los incentivos de vivienda para poder hacer estos planes. El momento en que vivienda ejecuta de una sola, es decir, ya ahora tiene el 76% a mitad de año. Esto no es lineal, no se puede decir que si yo tengo 120 millones de dólares de presupuesto en un año, significa que en el mes de enero me voy a consumir 10 millones de dólares. No, aquí no es una carrera por gastar dinero de manera desenfrenada, no, esto es una carrera por invertir dinero de manera con calidad para beneficio de los ecuatorianos. En el caso de obras públicas, ciertamente al 15 de julio teníamos nosotros un 27% de ejecución presupuestaria, es decir, dineros devengados, es decir, en bolsillo de los contratistas en obras públicas, pero eso no significa que existía una gran cantidad de dinero comprometido en contratos. Al día de hoy nosotros estamos ya en el 39% sin contar ciertos anticipos que no están devengados, es decir, nosotros calculamos y estamos ya en un 43% de inversión, solo inversión, que más gasto corriente sumaríamos casi lo del 50% hoy al 31 de agosto. Entonces, nuevamente, no es lineal porque los proyectos van saliendo y se van ejecutando y tienen su dinámica. De los 363 millones de dólares que tenemos de techo presupuestario en obras públicas para este año, tenemos todos los 90 proyectos catalogados con flujos de caja mes a mes para ser ejecutados de aquí hasta el día 15 de diciembre de este año. Lo que preocupa a la ciudadanía, ministro, y usted lo sabe, es que año tras año observamos cómo en no pocos ministerios, y esto ha ocurrido en gobiernos pasados, llegamos a diciembre con ejecuciones presupuestarias que a veces no sobrepasan el 70%. Entonces, sí ocurre esto de que tienen que devolver el dinero que les fue presupuestado y la gente se queda con la expectativa de que se desarrollen obras que fueron ofrecidas y que finalmente no se ejecutan. ¿Usted nos puede garantizar que eso en esta cartera, en la de obras públicas, no va a ocurrir? Los primeros 30 días hice una revisión del trabajo del ministro Marcelo Cabrera, quien había adelantado muchísima información y muchísimos proyectos sobre la mesa, pero tuvimos que hacer una priorización y escoger los proyectos sobre los cuales realmente van a existir desembolsos que tienen una cierta prioridad dentro de las necesidades del país, es decir, priorizar ciertas obras que generen dinero en la economía y en la reactivación económica de cada una de las provincias. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo ahí.
las microempresas que mantienen o hacen mantenimiento preventivo de las vías. Nosotros tenemos 239 microempresas, alrededor de 3.000 personas trabajando en mantenimiento y reparación vial y sobre todo preventiva. Limpian las cunetas, limpian las alcantarillas, limpian por donde el agua corre. Tienes que tomar en cuenta, un enemigo número uno de las vías es el agua. Y tú tienes que tratar de encauzar esta agua, ¿para qué? Para que no cause daños mayores en la vía. Estas empresas, estas microempresas formadas no más allá de 10, 12 personas, tienen un presupuesto para este año de 5.7 millones. Nosotros hemos incrementado ese presupuesto casi al doble para poder permitir mayor mantenimiento vial. Qué bueno, ministro. Y ojalá lleguemos a diciembre con una ejecución del 100%, que no quede un dólar sin gastar, más aún si está presupuestado. Darío Herrera, ministro de Transporte y Obras Públicas, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin, a la orden. Vamos con información. Para hoy está convocada la sesión que dará inicio al juicio político contra 3 vocales del Consejo de la Judicatura y su expresidenta. Si la Asamblea destituye a los 3 vocales, el organismo se reconformará con los suplentes designados en 2018 por el Consejo de Participación Transitorio, que era dirigido por Julio César Trujillo. Si en la Asamblea Nacional se consiguen los 92 votos y se censura y destituye a Fausto Murillo, Juan José Morillo y Maribel Barreno, el Consejo de la Judicatura se reconformará con los suplentes designados en 2018 por el Consejo de Participación Transitorio liderado por Julio César Trujillo. Se trata de Jaime de Veintemilla, quien desde 1973 ha ocupado varios cargos públicos. Fue vocal alterno del Tribunal Constitucional y director de la Procuraduría en el gobierno de Lenín Moreno. El Ciceli, quien fue jueza de Guayas, integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción y coordinadora jurídica del Consejo de Participación Transitorio. Además, en 2017 conformó el jurado popular que sentenció en forma simbólica a Jorge Glass. La tercera suplente es Yolanda Yupangui. Fue jueza de Pichincha, catedrática universitaria y presidenta del Colegio de Abogados de Pichincha. En 2017 apoyó la carta del gremio en contra de Gustavo Yalc por la injerencia en la justicia. El jurista Ramiro García está en contra de la censura al actual Consejo de la Judicatura, pero rechaza que se quiera desprestigiar a los suplentes que se titularían. Quienes van a subir son sus alternos de primer nivel, y que de ninguna manera se van a prestar para el juego político al que les quieren llevar las organizaciones políticas que están detrás de la destitución. Los otros 2 vocales del Consejo de la Judicatura son Javier Muñoz, quien no enfrenta el juicio político, y Álvaro Román, quien reclama la presidencia del organismo. Su abogado dice que con la nueva conformación es lo que corresponde. Si es que llega a darse la censura y destitución de los y las vocales del Consejo de la Judicatura, es que los nuevos vocales se reúnan mediante una convocatoria realizada por Álvaro Román como presidente de la Judicatura y continúen su función. El juicio político en la Asamblea empieza este miércoles. Y luego de la pausa volvemos con Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Haremos una revisión a la ejecución presupuestaria cuando pasamos ya la barrera del medio año 2022. Una pausa y volvemos. Hay cosas que no se entienden. Durante la primera mitad de este año, el país recibió miles de millones de dólares adicionales por los nuevos impuestos y el incremento de otros que pasaron por el Ministerio de la Ley, así como por el incremento del precio del barril de petróleo que rompió la barrera de los $100. Sin embargo, la ejecución presupuestaria se evidencia lenta, baja, y eso ¿a qué se debe? ¿Qué significa? Lo vamos a analizar con el economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Buenos días, economista, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un gusto estar aquí a la orden. ¿Por qué razón un gobierno que tiene 503 millones de dólares presupuestados para destinarlos a obra pública, luego de 6 meses de gestión, ejecuta apenas 76 millones? ¿Cómo explicamos esto? Bueno, hay algunas razones que pueden de alguna manera mostrar qué es lo que está ocurriendo. Una de ellas es que este no es un problema exclusivamente de estas fechas. Esto es ya un problema estructural en el manejo de los recursos del sector público y responde a varias razones. Ha habido mucho en el pasado, poco en el pasado, tal vez no tan grave como lo que estamos viendo en estas fechas, pero sí ha habido problemas similares. Una de las razones es un problema de recursos, que no es el caso actual.
¿A qué me refiero? Que usted puede presupuestar algo, pero si no le llega la liquidez no puede ejecutar. Y eso puede significar que tenga una subejecución respecto al presupuesto. Pero ese, como usted dice, no es el caso. No es el caso en este momento, pero sí fue el caso en periodos anteriores. Me refiero a otros años. Ahora hemos tenido precio del petróleo mucho más alto que del presupuesto. Probablemente pueda estar rodeando, quién sabe, los $90 del barril. Yo habría querido tener ese precio del petróleo en el presupuesto de años previos. 1, 2, el tema tributario también. Producto de la reforma, así se haya aprobado como se aprobó, también le ha significado ingresos fiscales importantes. Entonces no ha sido por el lado estrictamente de la liquidez. Ha habido sí problemas de gestión. Cuando usted mueve mucho el sector público y empieza a reemplazar directivos en varios sectores, hasta que se enteren de cómo funciona la cosa, se le van algunos meses y a veces bastante más. Y eso hace que se retrasen procesos. El sector público adolece de un problema de falta de proactividad. Es muy reactivo a las cosas. Precisamente eso le quería preguntar, economista, ¿qué tanto de esta baja ejecución presupuestaria responde a negligencia y qué tanto a las malas prácticas y a las trabas propias que tiene la administración pública? Fíjese, es muy difícil sacar una conclusión general porque sin duda las distintas carteras tienen distintos problemas y distintas dinámicas. Pero en general, para darle una respuesta un poco a su inquietud, hay problemas de distinta naturaleza, pero mucho de eso, aunque parezca no tan obvio, se origina en la propia obesidad estatal. Cuando usted tiene un estado muy obeso, el exceso de personal, llamémoslo así, hace que muchos busquen justificar su presencia en el sector público imponiendo cierto tipo de trabas o de requisitos para, por ejemplo, ejecutar un determinado gasto. Y eso hace que se demoren los procesos y se retrasen los temas de ejecución presupuestaria. Entonces, la obesidad estatal también es una causante de que se produzcan este tipo de situaciones. Hay también, sin duda, temas de corrupción. Cuando hay retraso, por ejemplo, en el pago de ciertos compromisos estatales con proveedores privados, cuando se produce esto, también se abre la puerta para que hayan negociaciones. Lamentablemente, entre malos funcionarios públicos y funcionarios privados que están dispuestos a pagar para que se agilite el pago de una determinada factura o un determinado compromiso de pago. Economista, entonces es una mezcla de varios elementos, Lenin, no es solamente uno y va variando de acuerdo a la cartera que podemos tratar. Pero que al mes de julio el Ministerio de Transporte y Obras Públicas tuviera apenas un 27.8% de ejecución, el Ministerio de Agricultura 27.7%, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Turismo 26%, el Ministerio de Vivienda, economista Pozo, 7%. ¿Tiene justificación esto? Se lo pregunto porque si en vivienda de un presupuesto de 74 millones en 6 meses se gastaron 6 millones, es porque no se ha hecho nada, pues en un país con 2.7 millones de viviendas de déficit. Fíjese, yo he repetido en múltiples ocasiones y en reiterados medios de comunicación que gran parte del problema de la gestión estatal y de las políticas públicas no están necesariamente vinculados a problemas de plata. No es que nos falta plata en definitiva en buena parte de los temas. Es un problema de gestión, es un problema de administración, es un problema de cómo administran los recursos públicos. Fíjese algo, uno de los grandes problemas que hemos observado es, por ejemplo, en el área de salud. Lamentablemente se han producido situaciones de muy ingrata recordación cuando las derivaciones que llaman, es decir, cuando se refiere a un paciente al sector privado porque supuestamente el sector público no tiene capacidad de atención, parte de eso obedece también a razones de corrupción. Se dañan los equipos a propósito, pongámosle comillas, y eso produce la derivación y eso le cuesta al Estado porque tiene que pagar afuera bastante más de lo que le costaría poder atender adentro, me refiero al pago al privado. Entonces hay mucho de lo que no se hace por un problema de corrupción obviamente, pero que mucho de eso no se arregla ni siquiera con plata.
Esto se arregla con gestión y con administración. Le doy otro ejemplo. En el caso de educación, como usted sabe, hay una norma constitucional que establece que hay que asignarle, de acuerdo al PIB, un valor adicional cada año hasta llegar al 6%. Pero nunca se habla de un tema cualitativo, solo se habla de un tema cuantitativo, es decir, que usted le entregue plata, pero no haya una real rendición de cuentas en que están utilizando los recursos. Entonces, si hay un problema de seguimiento y del buen uso de los fondos del presupuesto del Estado en las distintas carteras, que también se evidencia en estos retrasos. Usted me pregunta, ¿es aceptable que usted ejecute un 7, un 8 o un 10 en la mitad del año? Obviamente que no lo es. Es verdad que no es lineal, como anotó el ministro de Vivienda o de Transporte hace un momento. Eso le quería preguntar, economista. ¿Es normal que un ministerio tenga hasta julio ejecutado el 7% y a la vuelta de 2 meses ejecute el 70% adicional de su presupuesto? Claro, así son las cosas. Claro, no es que usted, no es que usted le asigna y divide para 12 y mensualmente tiene que irse dando un 12avo de lo que tiene para el año. Eso es verdad que no es así en la práctica, pero tampoco es muy entendible que usted haya ejecutado el 7 del 50 que debió ejecutar en promedio. Puede ser que ejecute el 35, el 40, pero el 7 sí genera preocupación. ¿Cuáles son los problemas puntuales en ese caso? No tengo la menor idea. Habrá seguramente atrasos que se acumulan en ciertas fechas y en esas fechas se ejecutan los gastos, pero de todas maneras la diferencia es demasiado grande. Ahora, en promedio eso no ayuda porque eso conspira contra la propia recuperación económica. Pero el presidente de la República, antes de su viaje a Perú el último domingo, señaló que la ejecución presupuestaria va de acuerdo a lo previsto. Con estas cifras, ¿qué es lo que se ha previsto entonces? Bueno, no sé cuál es la meta en este caso, pero cuando usted aprueba un presupuesto y el presupuesto es financiado con fuentes internas y externas, supuestamente tiene que ir ejecutando de acuerdo a ese calendario. Si tiene estos desfases, lo que ocurre es que muchas veces usted acumula el gasto para una cierta fecha y en esa fecha, cuando llegue la hora del pago, no tiene los fondos. Ahí sí no tiene los fondos porque como no se gastaron antes y se gastaron en otras cosas, termina faltando en algún momento. Además produce otros problemas. Sí, ¿cuáles? Lenin, a veces llega a fines de año y muchas entidades, y no solo hablo de ministerios, hablo de instituciones públicas que dependen de recursos del presupuesto. Llega a fin de año y no se han gastado. Entonces viene la desesperación de que tienen que gastarse porque como la ley es clara en el sentido de que si usted no se gasta, eso pasa a la cuenta única del Tesoro a finales de año, es decir, a la cuenta del Ministerio de Economía. Los ministerios de las entidades empiezan con los gastos apresurados de última hora y eso es parte del desperdicio de fondos. Entonces empiezan el reemplazo de equipos, los software, las consultorías y una serie de egresos para poder utilizar lo que se les asignó y que no se han podido gastar a lo largo del año. Hay un problema de gestión, tienen que hacer un calendario, una ruta una ruta crítica que se llama, donde usted puede asignar los fondos en fechas, adelantar procesos de contratación con privados. Es decir, no es que no hay cómo hacer nada a pesar de ser un tema estructural. Creo que sí se puede avanzar para que no se desperdicien los fondos como se pueden estar desperdiciando. Mauricio Pozo, ex ministro de Economía y Finanzas. Gracias, economista, por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Muchas gracias, Len. Y aquí culminamos con las entrevistas. Nos volveremos a encontrar el próximo día lunes. Las noticias continúan en Televistazo en la comunidad. Que tengan todos un buen día.